La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, hermanas, qué hermoso es poder compartir el consejo de la palabra de Dios y qué responsabilidad, ¿no? Qué responsabilidad. Yo le he rogado al Señor que sea Él el que hable en esta mañana a cada corazón, que su nombre sea glorificado y que podamos, como dijo la hermana, ser hacedoras. Hermanas, cada vez que el Señor nos habla en la iglesia, en nuestro devocional, en los sábados, mujeres buscando sabiduría, qué importante que haya un grupo de mujeres buscando de esa sabiduría de Dios. Qué bello deseo, ¿no? Pero no son opciones que tenemos lo que el Señor nos aconseja. Es para que realmente cumplamos su palabra. Dice en San Mateo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos habla de un arrepentimiento, de una conversión, de un cambio, que estoy segura y espero que cada una de las que estamos acá, un día hayamos hecho este arrepentimiento, hayamos tomado esta decisión de aceptar a Cristo, de pedir perdón por nuestros pecados, porque el Señor nos ha elegido, nos ha bendecido, nos ha hecho sus hijas con un propósito santo. ¿Y qué quiere decir el reino de Dios se ha acercado? La cercanía de la presencia de Dios. Es un llamado a la conversión, a la fe. Jesús asocia esta frase con un llamado a arrepentirnos y a creer en el Evangelio. Eso es el reino de Dios se ha acercado. Reconocer que el reino de Dios está cerca, pero implica cambios en mi vida. Entonces, el Señor me habla, me ha dejado su palabra, la Biblia, para que haya cambios en mi vida. Yo debo cambiar. Hermanas, debemos cambiar. A veces pienso conferencias, campamentos, mensajes de la palabra de Dios que escuchamos, nuestros devocionales. Hermana, piensa, ¿cuánto cambia tu vida? ¿Cuánto cambia mi vida? ¿Cuánto impacto hace en mi vida la palabra de Dios? A veces estamos acostumbradas a disfrutar de un mensaje, salimos de la reunión y decimos, qué lindo, el Señor me habló. Pero ¿cómo se demuestra el poder de esa palabra en mi vida? El reino de Dios se ha acercado para cambiar, para impactar mi vida, porque todo tiene un propósito. ¿Qué es un reino? Acá habla del reino de Dios. Acá habla de un reinado que Dios es el rey y está gobernando a un grupo de mujeres, hombres, niños, jóvenes, y deja sus deseos, sus mandamientos en su palabra para que le obedezcamos. Quiere gobernar nuestra vida porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito con tu vida y con mi vida. No es porque sí, que lo tomamos a veces tan livianamente, pero Dios quiere mostrar su poder
y por eso se ha acercado a nosotros. Si ustedes ven en Lucas 17:21, dice, el reino de Dios, de Dios está dentro de nosotros. El reino de Dios se ha acercado y está dentro de nosotros. El reino de Dios es la presencia de Dios en nosotras, su gobierno de amor a través de Jesús en nuestro corazón. Nuestra vida, nuestras obras deben reflejar que el reino de Dios está dentro nuestro. Es una invitación a participar de este reino. Esta frase implica que las personas son invitadas a ser parte de este reino viviendo según los valores de Dios, según los valores de Dios. Justicia, amor, compasión, verdad. Es una invitación a vivir bajo el señorío de Dios aquí y ahora. ¿Cuánto estamos dejando al Señor que sea el Señor de nuestra vida? No solamente el Salvador. Él quiere ser el Señor de tu vida y el Señor de mi vida. Él quiere manejar nuestra vida, que estemos bajo obediencia. Él quiere que lo que aprendemos, los deseos de su corazón se cumplan en nuestra vida. Quiere, porque solamente así, hermanas, vamos a poder impactar a este mundo que estamos viviendo en derrota, un mundo que está en fracaso, un mundo que está perdido. Y en este reinado, él enseña en el Sermón del Monte, venga tu reino y cuando enseña a orar, venga tu reino y hágase tu voluntad. Vos y yo, que somos sus hijas, que un día nos arrepentimos, entró Él en nuestras vidas, sabemos cuál es su voluntad. Ahora, ¿cuánto cumplimos con esa voluntad de Dios? ¿Cuántas veces sabemos que lo que estamos haciendo no está bien, pero lo seguimos haciendo? Ahora, Él nos dio un ejemplo y vamos a hablar, porque en todo Jesús cuando vino a este mundo nos dio ejemplo, no nos dejó sola, nos mostró que sí se puede, sí se puede. Y en esta mañana estamos tratando de Jesús el Nazareno. Y si vamos a Mateo 2:23, dice, vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho para los profetas que había de ser llamado Nazareno. ¿Dónde se encuentra esta profecía en el Antiguo Testamento? Mateo dice como fue dicho, pero ustedes saben que así, con estas palabras, no está la profecía. No sabemos a qué se refiere, pero se supone que puede ser cuando habla en Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí. También cuando habla del Jesús como nazareno, referirse como una persona despreciada, rechazada, porque los judíos despreciaban a Galilea y a Nazaret de Galilea, era especialmente despreciado, como dice en Juan 1:46. Mas yo, dice el Salmo 22, 6 y 7, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Salmo 22, 6 y 7. Despreciado por todos. Quizás se refiere a esta profecía, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53, 3. Quizás Mateo se está refiriendo a que él iba a ser despreciado, desechado, y por eso se menciona como una profecía, pero así no sabemos a qué realmente profecía está hablando Mateo. ¿Por qué Nazareno? Nazaret era un pueblo pequeño, era una región de Galilea, al norte de Israel, estaba a 100 kilómetros al norte de Israel, una zona montañosa,
cerca de una gran ciudad, Séforis. Era un pueblo pequeño, rural, que habitaban entre 300 y 500 personas. Esto hacía que fuera un pueblo insignificante, sencillo. La economía de ese lugar era basada principalmente en la agricultura, en trabajos de carpintería, en la construcción. Ahora, sabemos que José, el papá terrenal de Jesús, era carpintero. La estructura del pueblo, ¿cómo era? Eran casas muy modestas, sencillas, hechas de piedra y de barro, con techitos planos, pocas comodidades. En en ese lugar crece el Señor Jesús antes de su ministerio. Ahí creció él. Sabemos que él nace en Belén y después por la persecución del rey Herodes, los papás lo llevan a Nazaret, que era el lugar donde ellos vivían, a un pueblo sencillo, a un pueblo humilde. ¿Y qué enseñanza te deja esto? No importa, un pueblo despreciado, con no muy buena reputación. ¿Ustedes se acuerdan cuando Natanael dice, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Eso dice Natanael. Y era así porque la reputación no era buena. Ahora, ¿por qué Dios, que podía elegir un mejor lugar para que su hijo crezca, para quizás humanamente impactar más a la gente, elige un lugar sencillo? Porque Dios ama la humildad, ama lo sencillo. Hermana, no importa nuestro pasado, no importa dónde nacimos, no importa lo que somos, si somos estudiosas con títulos o no, si somos de una familia de apellido y de nombre, no importa. Lo que Dios quiere es que ese Jesús de Nazaret nos enseñe a la humildad que Él quiere de cada una de nosotras. Y es difícil ser humilde, ¿saben? Sobre todo cuando tenemos un título, una capacidad, un don. Es muy difícil. Ahora, Él era Jesús, el Hijo de Dios, y nació y creció y fue impactado por una sociedad muy sencilla y muy humilde. Porque dice la palabra de Dios que Él resiste al soberbio y da gracia al humilde. Dios siempre elige lo humilde, lo sencillo. No se olviden que hasta en el cielo entró el orgullo, el querer ser semejante a Dios. Y miren cómo terminó. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque esto es algo que se debe reflejar en nuestra vida, la humildad, hermanas. ¿Por qué? Porque acá vemos en esta situación de Jesús de Nazaret, que alguien que creció y vivió en un lugar humilde y que ese nombre de Jesús de Nazaret fue usado hasta como de burla, con desprecio, para despreciarlo, para desprestigiarlo, cumplió el propósito de Dios, porque hasta en la cruz, de una forma irónica, había un cartel que decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Ahora, allí, en ese lugar, con ese título, el Señor cumplió la misión más impactante del mundo. Es venir y salvar lo que estaba perdido. Dar su vida por cada una de nosotras. En Romanos 12:16 dice que estemos unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Jesús era y creció en un lugar humilde, sencillo. Saben que los mormones dicen que Dios se equivocó en hacer nacer a Jesús y crecer en un lugar sencillo y humilde, porque quizás iba a impactar más si nacía en un lugar de más prestigio. Así piensan los mormones.
pero esto eligió Dios. Dios no podía hacer que el Señor creciera en otro lado, no podía elegir si Él es soberano. Hermanas, Dios es soberano. Y no importa lo que vos te creas, todo lo que Dios hace es porque tiene un plan y un propósito en tu vida. Dice en Jeremías 1:5, antes que te formase, en el vientre te conocí, antes te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dice Amós 7:14 y 15, no soy profeta ni hijo de profeta, soy boyero, recojo higos, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve. No soy profeta, ni hijo de profeta. Hermana, ¿vos te crees quizás a una persona sin valor, una persona sencilla? Eso es lo que Dios quiere, que nos sintamos así, pero el poder está en Él. Y Él hace grande todas las cosas. Él nos va a usar porque Él nos eligió y nos dice, ve, en este plan maravilloso, en su obra, en este reinado que Él preparó, ese reinado existía antes. El reino de Dios existía antes de la iglesia y va a continuar después que la iglesia termine su obra. Pero en este momento, vos y yo somos parte de este plan soberano, impactante de Dios para impactar a este mundo. Dice en 2 Timoteo 1:9. Primero leímos que Él nos formó desde antes que naciéramos en el vientre de nuestra madre y nos eligió, ¿sí? Dice que Él nos salvó, nos llamó en 2 Timoteo 1:9 con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia con la que nos fue dada. No conforme a lo que somos nosotras, sino con la gracia que nos fue dada en Cristo. Él tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Y Él quiere usarte. Él quiere que impactes este mundo como Jesús, el Nazareno, sencillo, humilde, impactó a la humanidad. Él valora lo humilde y lo despreciado, ¿sí? Nunca subestimemos lo que Dios puede hacer contigo, hermana, conmigo, incluso si nos sentimos pequeñas y menospreciadas, porque a Él también lo menospreciaron. Tampoco, hermanas, ojo, tampoco codiciemos los dones y capacidades que el Señor le dio a nuestras hermanas. Tengamos cuidado con eso. Él nos llamó a cada una con un propósito y lo que tenemos que hacer es esforzarnos y presentarnos a Dios aprobadas. 2 Timoteo 2:15. Él tiene un propósito para tu vida. No nos fijemos lo que hace con la vida de nuestra hermana. Tratemos de cumplir lo que Él quiere que hagamos en este mundo. Dice también que este Jesús de Nazaret fue preparado en un lugar humilde y sencillo. En esa humildad y sencillez debemos nosotras formarnos. A veces esperamos servir al Señor en grandes cosas, pero primero debemos prepararnos. El Señor creció, conoció, se preparó, aprendió en un lugar sencillo y humilde. Hermana, a los pies del Señor, preparémonos, dependamos de Él. No busquemos grandes ministerios. Primero debemos prepararnos para poder servirle. Primero prepararnos. Tampoco perdió este Jesús de Nazaret su identidad ni su misión. Jesús no se avergonzó de ser llamado Nazareno, aunque a veces ese título se usaba para desprestigiarlo y para despreciarlo. La opinión de las demás hermanas
no define tu valor ni tu propósito. Dios te ha dado una identidad y un llamado. Dios te ha dado una identidad y un llamado, al igual que a Jesús de Nazaret. Seamos fiel al propósito sin importarnos de las críticas o rechazos que podemos recibir. Seamos bien fieles al propósito de Dios. Jesús de Nazaret, rey de los judíos, como una burla, como un desprecio. Pensemos en Daniel, pensemos en José, personajes bíblicos que nos mostraron que fueron fieles al propósito de Dios y no perdieron su identidad. A veces estamos muy pendientes del que dirán. A veces nos avergüenza el Evangelio. A veces no nos identificamos con el Señor por vergüenza, pero no debe ser así, ¿eh? El Señor nos ve y eso no le agrada. Este Jesús de Nazaret llevó esperanza donde parecía no haberla. Nazaret era un lugar considerado insignificante y sin importancia, pero se convirtió en el lugar donde Dios inició un plan redentor a través de Jesús. Llevó esperanza, luz, salvación al mundo desde sus humildes comienzos. ¿Saben? Cuando pensaba en esto, pensé y me acordé de Moisés y la zarza. Ustedes saben que en Hechos 7:22 dice que Moisés fue educado en toda sabiduría de los egipcios. Moisés fue educado en toda sabiduría de los egipcios. ¿Saben lo que es eso? Todo el conocimiento, las pupilas de Moisés vieron todo, hermanas. Disfrutaron de todo lo que este mundo puede brindar. La preparación, todo lo que Moisés fue educado. Cuando la palabra dice en toda, es porque es en toda sabiduría, ¿eh? Bueno, y pensé, ¿qué fue lo que impactó a Moisés? Una humilde zarza. Una humilde zarza impactó. Dice, iré yo y veré esta grande visión. Moisés, con todo lo que vos has visto cuando estabas con los egipcios, una pequeña zarza, hermanas, ¿para qué sirve una zarza? ¿Podemos hacer un mueble? ¿Podemos buscar protección bajo la sombra de una zarza? ¿Para qué sirve una zarza? Pero ¿saben cuál era la diferencia de esa humilde zarza que impactó? Y Moisés dijo, iré yo y veré una grande visión. Moisés, con todo lo que viste, una zarza, una grande visión para vos es una zarza. Hermana, ¿te crees una zarza? ¿Te crees una zarza? Pues Dios usó esa zarza para impactar la vida del Moisés, de ese Moisés que fue el libertador de su pueblo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de esa zarza? ¿Saben cuál? Que ardía, ardía con el fuego de Dios. ¿Estamos ardiendo, hermanas? ¿Queremos impactar este mundo? Mi vida y la tuya arde. Dios usa lo humilde, lo sencillo, para impactar a otros. Qué importante, ¿no? A veces nos queremos sentir más importantes que una zarza. Nos gustaría ser un roble o un árbol mucho más importante. Pero era un arbusto lleno de arácnidos, lleno de reptiles, de bichos, desagradable a la vista, que no impacta nada, pero impactó al gran Moisés, que había sido llenado de la sabiduría de los egipcios, una simple zarza. La fidelidad en lo íntimo luego es visible, hermanas, en lo público. Si nosotros somos fieles al Señor y ardemos con el fuego de Dios en nuestras vidas, dejamos que Él sea el Señor de nuestra vida, vamos a ver impactar a este mundo que está perdido. Hablábamos recién de los hijos, de los nietos, de los jóvenes de la iglesia, de los seres queridos que sabemos que están perdidos.
que están lejos del Señor, familiares que tenemos. ¿Querés impactar? Debemos ser humildes, pero dejar que el gran Dios actúe en nuestra vida. Quiero también que pensemos en el poder de este nombre. Y ahí les invito a que vayamos al libro de Hechos. ¿Qué dice el libro de Hechos? Hechos capítulo 3. Habla de Pedro y Juan. Dice, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Me gusta porque Pedro y Juan, a la hora novena, la hora de la oración, estaban donde tenían que estar. ¿Estamos nosotras donde tenemos que estar? Bueno, sin imaginarse lo que Dios iba a hacer con ellos. El versículo 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Este mundo pide limosnas porque está desesperado. Este mundo necesita una limosna. Pero hermanas, vos y yo en las manos de Dios, con el señorío de Dios en nuestra vida, podemos dar mucho más que una limosna. Tenemos a un Dios grande para impactar a este mundo. Iban entrando en el templo, les rogaba diciendo, le diese una limosna. 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Hermana, ¿podés decir, mírame? Le podés decir a este mundo, le podés decir a tus hijos, le podés decir a tus familiares que no están lejos del Señor, le podés decir, mírame a mí. Pedro y Juan le dijeron, míranos, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Uy, ¿se imaginan? Este pobre hombre habrá dicho, Pedro y Juan están peores que yo. No tengo ni oro ni plata. ¿Y qué me van a dar? ¿Qué me pueden dar estos que no tienen ni oro ni plata? Entonces él estuvo atento. Y el 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que tenía? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese nombre es el nombre que tiene poder. Ellos le dijeron al cojo, no tenemos nada. Hermanas, muchas veces pensamos que tenemos mucho. Capacidades, dones, talentos, sin pensar y sin reaccionar que eso que tenemos solo es nuestro en Él. De Él lo hemos recibido. Pedro y Juan le dicen, no tenemos nada. ¿Reconoces que no tenés nada o te crees gran cosa? Yo pensaba, ¿vieron ahora? Todo el mundo quiere ser apóstol, todos se llaman discípulos, todos quieren ser... ¿Has escuchado alguna vez que alguien diga yo quiero ser sierva? No, soy discípulo. Estábamos leyendo con mi esposo en una revista que decía un evangelista, una revista cristiana, un evangelista. Invítenme a tomar conferencias que garantizo almas. Garantizo almas. Hermanas, ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? Pedro y Juan dicen, no tengo nada, pero lo que tengo te doy. El poder está en el nombre de Jesús de Nazaret. El poder solo está en Él. No en las fuerzas de ellos, sino, y tomándole, dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Se imaginan qué bochorno si fallaba? ¿Se imaginan? Todo el tiempo,
hombre era reconocido por la gente que estaba ahí, por los que iban al templo. Lo llevaban, lo dejaban ahí y por años recibiendo limosna. ¿Se imaginan el fracaso de Pedro y Juan? Pero ellos sabían que no era por ellos, era en el nombre de Jesús de Nazaret. El nombre de Jesús de Nazaret cambió esta vida, le dio sanidad, le dio alegría, le dio vida. Dice que saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Antes estaba fuera del templo pidiendo limosna, ahora estaba dentro del templo alabando. ¿Querés que haya gente que está cerca tuyo, que entre con vos al templo, salte, alabe, sea sanada espiritualmente? ¿Querés eso? Pues el nombre de Jesús de Nazaret sigue teniendo poder hoy. Y lo podemos lograr, hermanas, pero el poder está en Él, no en nosotras. Estemos dispuestas, seamos humildes, nos preparemos en humildad, en el silencio. No importa quién te lo reconozca o quién no. Lo importante es que Dios vea en mí. Él fue rechazado, despreciado, humillado. Sin embargo, cumplió la misión con la que vino a este mundo. Cumplió con lo que el Padre le había ordenado. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Testimonio, testimonio de este hombre. ¿Cuánto se evidencia, hermana, este poder en tu vida y en mi vida? ¿Cuánto se? ¿Saben de qué depende? De mi obediencia a Él. De dejar que Él actúe, ese poder actúe en mi vida. La fe en el nombre de Jesús no solo trae sanidad física, sino que ofrece salvación, restauración. El mensaje del Evangelio debe ser compartido con valor, con firmeza, sabiendo que el poder está en Él. El poder de Dios se debe reflejar en mi vida y eso va a reflejar en mi ministerio. Dicen que José, dice la palabra de Dios, todo lo que José hacía, el Señor lo prosperaba, Jehová lo prosperaba. ¿Querés que tu ministerio, todo lo que haces para Él, en tu casa, tu familia, el Señor prospere? Pues deja actuar ese poder de Jesús de Nazaret en tu vida. No importa, hermanas, entonces de dónde vengamos. El Jesús de Nazaret nos llama a ser portadores de su poder y de su amor. Identificarnos con el humilde, con el sencillo. Dejar que Él actúe con su poder en las vidas. Jesús de Nazaret lo vincula al cumplimiento de la redención del mundo. Él fue conocido así incluso en su muerte. La cruz y el Nazareno. Muchos intentaron ridiculizarlo con ese nombre, pero en la cruz la misión se cumplió. La misión se cumplió. La cruz fue símbolo de humillación. Se convirtió en el mayor acto de amor redentor. Ese signo de humillación se convirtió en el mayor acto. Jesús de Nazaret nos enseña que nuestra identidad no se define por nuestro pasado. No importa tu pasado. ¿Sabes que todas las cosas quizás feas, tristes, difíciles, pruebas que te tocan vivir es por un propósito? Todo tiene un propósito porque Él está usándonos y preparándonos para su propósito, para su obra, para serle útil en sus manos. Así como Él, estamos llamadas a vivir con humildad y cumplir el propósito divino y ser luz donde Él nos ha colocado. Hermanas, somos luz. Hermanas, no busquemos la honra ahora. No busquemos la recompensa.
el reconocimiento. Quizás nosotras también seamos rechazadas, despreciadas por la gente. Busquemos servir y la recompensa llegará. Él no es deudor de nadie. Él sabe tu corazón, Él sabe tu sacrificio, Él sabe lo que haces, cuánto le amas, cuánto dejas que Él actúe en tu vida. Tu servicio debe reflejar y señalar a Dios. Pero antes tu vida debe siempre señalar a Dios. Siempre nuestra vida debe señalar a Dios. Dice en Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo. Un Dios que vive y actúa en mi vida y en tu vida tiene poder para impactar otras vidas. El reino de Dios se ha acercado. Es para que nos convirtamos y para que ese reino de Dios que está en nosotras se manifieste en obediencia para que Él nos pueda usar. ¿Sabes una cosa, hermana? Dios suelta su poder por medio de nosotras para bendecir a su pueblo, para bendecir a su obra y a su plan, porque el reino de Dios se ha acercado. Hay un plan, un propósito, un gobierno. Obedecer a Él hace que cumplamos con el propósito que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Él suelta su poder, muestra su poder. Le debemos obedecer y humillarnos ante su presencia. Resiste al soberbio y da gracia al humilde. Hermanas, Él es el que tiene poder, nosotras no somos nada. Sometámonos a Él, que Él nos va a usar para su obra. Que el Señor nos bendiga, nos utilice, que podamos aprender de este Jesús de Nazaret, que puede impactar nuestra vida, su humildad, su preparación, su sencillez. No importa de dónde venimos, quiénes somos, qué apellido tenemos, qué estudio tenemos. El poder es de Él. Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, no tengo nada, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios las bendiga. Muchas gracias.